3 de la competencia Enrique Lau para las fichas de ADSO, ¿cierto? De análisis y desarrollo de software, las terminadas en 24, 25 y 71. Voy a compartirles pantalla, me avisan por favor una vez ya la vean. ¿Ya se observa mi pantalla, chicos? ¿Sí? Listo, perfecto. Bueno, entonces recordemos que viendo la competencia Enrique Lowe, que hace parte de la fase de ejecución, actividad de proyecto número 7 y correspondiente a la guía número 9. Las actividades de esta competencia son las que terminan en 15-26. Ya hemos visto las actividades hasta la 4, es decir, ya vimos taller de reflexión escrita caso Malala, ya vimos video de presentación proyecto de vida, hemos visto diagrama de sistemas de relación del individuo con el entorno y ya vimos ejemplo de una marca sostenible que cumpla con el triple bottom line. Las actividades correspondientes al día de hoy son del resultado de aprendizaje número 4, el cual habla acerca del mapa mental hitos del conflicto armado en Colombia y la actividad documento colaborativo solución del caso. Entonces, sobre ellas vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a abrir por acá la temática para empezar a explicar. Bueno, mientras voy abriendo acá la guía para revisar exactamente cómo nos pide la guía la realización de las actividades. Perdón. Bueno, la guía empieza a hablar acerca de las actividades correspondientes al día de hoy desde la página número 10. ¿Listo? Entonces vamos a explicar la temática para poder dar explicación de las evidencias que corresponden a esta temática. Listo, bueno. ¿Qué pasa o qué sucede? Cuando nosotros hablamos de hitos del conflicto armado durante los últimos 50 años en Colombia, tenemos que hacer un recorderis acerca de lo que ha sido la historia de la violencia en nuestro país. Realmente de dónde surgió, cómo se llegó a presentar y pues realmente cuál ha sido como la base de toda la historia de la violencia que hemos tenido durante los últimos 50 años, de dónde surgió como tal este concepto de violencia y demás. Para ello, es importante que refresquemos un poco la memoria. Si yo a ustedes les muestro esta imagen, ¿recuerdan a qué hecho hace parte? De pronto escucharon alguna noticia respecto a ella. ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente cuando ven esta imagen? La toma del Palacio de Justicia. La toma del Palacio de Justicia, ¿cierto? Un hecho de violencia que marcó al país, que al día de hoy muchos familiares no conocen el paradero de sus seres queridos y que realmente marcó un antes y un después dentro de toda esta historia de violencia que ha atravesado nuestro país. Cuando vemos esta imagen, ¿la recuerdan? ¿Recuerdan esta noticia? Sí, de una señora que le pusieron un collar Bombáez. Correcto. La primera vez que a nivel nacional escuchamos el tema de un collar bomba a esta señora, ella se llamaba Elvia Cortés. Esta mujer era una persona ganadera, una persona agrícola, que como tal pues tenía sus negocios agrícolas y pues tenía cierto capital por ello, ¿cierto? La guerrilla, al momento de extorsionarla y ella no querer pagar una cuantiosa suma, que en aquel entonces era 15 millones de pesos, era una suma bastante considerable, le colocaron un collar bomba. Fue la primera vez que vimos esa magnitud de violencia dentro de nuestro país y lastimosamente tuvimos que también observar cómo era detonado este artefacto, acabando con la vida de esta persona y no solamente de ella, sino también del policía que estaba tratando de desactivar este artefacto. Entonces, como tal, fue también otro hito de violencia que nos marcó mucho y empezamos a ver realmente las consecuencias y como la magnitud de la violencia que estamos atravesando en nuestro país realmente. ¿Qué pasó? ¿Qué sucede? Cuando nosotros hablamos de hitos de violencia, tenemos que tener en cuenta o hacernos la pregunta realmente desde cuándo existe la violencia en Colombia.
Y pues si nosotros nos remontamos al inicio de toda la historia, violencia hemos tenido prácticamente desde el momento en que fuimos colonizados, desde el momento en que llegaron los españoles a tierras americanas, hubo como tal un hecho de violencia porque trataron de, pues valga la redundancia, tratar de colonizarnos, querían cambiar todas nuestras costumbres, nuestros hábitos, nuestras creencias, y no fue a través del diálogo y la comprensión, sino a través de la violencia, del asesinato, de muerte de muchas personas para poder apropiarse de los recursos naturales de nuestra región, ¿cierto? De América como tal. En Colombia exactamente, la violencia arrancó desde el momento en que hay lucha de poderes, desde el momento en que los ricos quieren ser cada vez más ricos y a los pobres cada vez darles menos. Entonces, el problema histórico siempre ha sido la obtención o el tener tierras como tal, el despojar de esas tierras a aquellas personas que lo tienen y unos pocos hacerse pues a bastante poder, teniendo en cuenta las tierras, ¿cómo decirlo? El terreno como tal, que puede ser bastante fructífero en cuestión económica. Entonces, en Colombia siempre ha sido eso, la parte de los terrenos, es lo que ha generado la mayor violencia en nuestro país. Y pues de ello nacen también los partidos políticos, que es donde empezaron a ver como esa intolerancia, ese sectarismo entre partidos políticos, tanto liberal como conservador. Liberal, que trataba de que hubiera un trato justo, o ese era el ideal desde aquel entonces, que hubiera un trato justo para todas las personas, que hubiera los mismos recursos para todos, pero el partido conservador quería de que las mismas personas de siempre, que siempre tenían el poder, pues lo siguieran conservando para beneficio propio, siempre buscando el beneficio particular y no el general. Dentro de Colombia podemos tener como eh, tres aspectos o tres periodos que se caracterizaron por mucha violencia, en el que vimos con el mayor auge de violencia dentro de nuestro país. El primero, denominado periodo de la violencia, que fue en el siglo XIX entre el Partido Conservador y el Partido Liberal Colombiano. ¿Qué pasó? Allí se institucionalizaron como tal estos dos bandos. Anteriormente era como decir grupos armados de barrio, grupos que estaban sectorizados como tal, pandillas, por decirlo de esa manera, que se peleaban por obtener el poder. En este periodo de violencia hubo mucha sangre, hubo masacres, hubo asesinatos en los cuales se pactaron o se institucionalizaron como tal los dos partidos, los dos partidos políticos. Dejaron de ser simples pandillas, por decirlo de alguna manera, a volverse en partidos que buscaban o conservar el poder dentro del Partido Conservador o el Partido Liberal, buscar sacar a las personas como tal de ese hostigamiento, de esa indulgencia que tenían las demás personas y tratar de repartir esos bienes para con todas las personas. El otro punto o el otro periodo como tal de violencia es el Bogotazo. La mayor parte de las personas reconocen este periodo por la muerte de Luis Carlos Galán. ¿Qué sucede? Cuando murió Luis Carlos Galán, esta persona era un partidario muy activista de buscar la paz entre todas las regiones, de buscar mejorar las condiciones para las personas más pobres. Cuando fue la muerte de Galán, hubo un gran auge en los enfrentamientos entre liberales y conservadores. Fue un revolcón gigante que amplió la ola de violencia. A Galán lo mataron en Soacha, esa ola de violencia siguió por Bogotá y se extendió a muchos municipios, generando como tal asesinatos y agresiones en todo momento, en toda situación. Entonces fue otro punto de violencia bastante grande marcado en nuestro país y eso fue a inicios del siglo XX. Otro de los periodos como tal que marcaron mucho nuestro país fue el Frente Nacional. Esto pasó en 1956 entre el Partido Conservador y el Partido Liberal. ¿Qué sucedió? Que cuando estos dos partidos se dieron cuenta de que realmente la lucha no iba para ningún lado, de que ninguno de los dos iba a ser vencedor, firmaron un pacto de paz llamado el Pacto de Birmingham. Esto fue en España.
Este pacto hacía de que los dos partidos políticos dejaran de enfrentarse, dejaran de ser como tan arraigados en sus creencias y lucharan por un bien común, que como tal era que toda Colombia tuviera estabilidad, no solamente económica, sino también social y a nivel ambiental también. Entonces, ¿qué pasaba? Se generó ese pacto de paz entre esos dos bandos. Pero ¿qué sucedió? Al haber paz entre esos dos bandos, surgieron nuevas militantes, surgieron nuevas pandillas. Esas nuevas pandillas se convirtieron en la guerrilla, en las FARC, en el ELN, surgieron nuevos movimientos buscando tener mayor poder. Movieron que ya los dos principales estaban, digámoslo de cierta manera, con las defensas abajo, estaban muy tranquilos, muy calmados. Habían otros que siempre iban a querer el poder, entonces buscaban a reclamarlo. Entonces, siempre el poder ha sido como ese fundamento o la base de la violencia dentro de nuestro país, sea por partidos políticos, sea por personas clasistas que han tenido el poder siempre. Ese siempre ha sido como el punto clave de toda la violencia en nuestro país, el querer tener poder por encima de las demás personas. ¿Quiénes han sido los protagonistas de estos conflictos o de la violencia como tal? Primero, los partidos políticos tradicionales, que eran el partido político conservador y el liberal. Cuando estos dos firmaron la paz, pues surgieron nuevos movimientos guerrilleros, los cuales, como les mencionaba, la FARC, el ELN, los paramilitares, y sobre todo influyó muchísimo en las olas de violencia la influencia del narcotráfico. El narcotráfico, al ser un movimiento ilegal que generaba muchísimo dinero y a la vez muchísimo poder a las personas, hacía que la ola de violencia cada vez fuera más grande porque todos querían tener ese poder. Al momento de tener dinero, de tener fama y tener un renombre, hacía que esa sed de poder se subiese a la cabeza y cada vez quisieran tener más y pasar por encima de las demás personas. Entonces, estos tres son como los principales protagonistas de todo ese hecho de violencia, de conflicto que hemos tenido a lo largo de estos últimos 50 años. Cuando nosotros hablamos de conflicto, o una época en que también empezamos a hablar de procesos de paz, ¿cierto? De que dijimos, ya estamos cansados de tanta violencia en el país, necesitamos que empiece a haber paz para que empiece a regularse nuevamente todo en las regiones, la economía, la estabilidad social, la cultural, de que otra vez fuera habitable nuestro país. Cuando hablamos de concepto de proceso de paz, tenemos que tener en cuenta varios conceptos. Conceptos como cuáles, qué es conflicto armado, qué es justicia transicional, qué es posconflicto y qué es violencia como tal. Si nosotros tenemos claro esos cuatro conceptos, podemos llegar a entender un poco más cómo ha sido todo el proceso de paz hasta la fecha. Entonces, conflicto armado es cuando hay una violencia directa hacia una persona, hacia una institución, hacia una región, con violación directa a los derechos humanos. ¿Por qué? Porque hay una afectación directamente a una persona y se está viendo implicada no solamente su salud física, sino también su salud emocional. Y como tal, pues también está afectando al derecho internacional humanitario, ¿cierto? Hay afectación por donde se mire. Justicia transicional nos habla de que hay una serie de pasos y de mecanismos para poder llegar a ese momento en que ya no va a haber guerra, ya no va a haber conflicto dentro de una región. Esa justicia transicional en concepto nos dice, es el conjunto de mecanismos y herramientas que permiten hacer frente a un legado de graves y masivas violaciones de derechos humanos que implica la necesidad de integrar elementos para garantizar la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Es decir, esta justicia transicional son toda esa serie de paso a pasos que debe tener como tal un proceso de paz para asegurar que dentro de esa región, ese municipio o ese contexto en el que se estaba presentando la violencia, asegurar que ya no se va a volver a presentar y que esa zona como tal va a volver a recuperar la tranquilidad, el crecimiento económico, el crecimiento cultural y social que anteriormente tenía antes de que se presentaran esos hechos violentos como tal. Entonces, la verdad, definir cuál fue la situación que se presentó, el hecho de violencia presentado realmente. Justicia, revisar quién es el culpable, quién es la víctima y el victimario en la situación.
reparación, de qué manera se puede, pues valga la redundancia, reparar el daño causado a través de ese hecho de violencia. Y las garantías de no repetición, de qué manera aquella persona o aquella entidad victimaria que generó ese hecho de violencia va a garantizar que esa ola delictiva, esa ola de violencia no se va a volver a presentar dentro de esa misma región. Post-conflicto nos habla de las situaciones que pasan una vez terminado el hecho de conflicto, ¿cierto? O sea, ya se presentó el hecho de violencia, ¿qué es lo que pasa más allá de esa situación? Ya se presentó, ya hubo heridos, ya hubo personas afectadas como tal por esa ola de violencia, entonces, ¿qué vamos a hacer para poder resarcir el daño que se presentó en aquel momento? Entonces, ese es el post-conflicto, esa etapa siguiente al conflicto, en que nos vamos a empezar a buscar estos aspectos. Estos 4 aspectos que están, la verdad, la justicia, reparación y garantías, es parte de ese post-conflicto. Y la definición como tal de violencia, que nosotros debemos tener en cuenta qué tipo de violencia es la que nos está afectando. Si es directa, es decir, hacia una persona como tal o el grupo de personas, estructural, directamente a una entidad, a un edificio, algo como tal que nosotros podemos ver, a una edificación como tal, algo palpable, o una violencia cultural. Recordemos que la violencia no solamente tiene que ser directa a una persona como tal, sino también a la identidad cultural de una región. También puede haber violencia de esa manera. Entonces, en cualquiera de las 3 podemos llamar violencia como tal y podemos llegar a definir para buscar la verdad de la situación, del por qué se presentó esa ola de violencia y empezar a buscar o a realizar todo ese proceso de justicia transicional que nos lleve a esa etapa post-conflicto. Entonces, si conocemos y tenemos claro esos 4 conceptos, pues podemos hacer un mejor proceso de desarrollo de paz, del proceso de paz, para nosotros poder poder resarcir los daños presentados. Hasta acá vamos claro. María, no tienes la mano alzada, te escucho. Mariano, ¿o alguien tiene una pregunta hasta el momento? ¿O todo vamos claro? Creo que claro, ¿cierto? Listo. Ok. Cuando nosotros miramos las estadísticas de qué tan fuerte o qué tan difícil han sido estas olas de violencia en nuestro país, debemos darnos cuenta, por ejemplo, en este cuadro, aquí viene un periodo desde 1958 hasta el 2022, todo lo que ha generado en sangre, como tal los paramilitares, la guerrilla, actores desconocidos de violencia, agentes estatales, grupos armados y como tal grupos post-desmovilización, es decir, cómo ha sido ese nivel de violencia de cada uno de ellos. Aquí podemos ver que la parte del asesinato selectivo es como el punto más alto de violencia presentado, que nos decía, nos da un dato exacto de 180.882 personas asesinadas, es decir, había una ola de violencia directa hacia cierta persona por determinada situación y por eso se generaban los asesinatos. La que menos presentaba era daños a bienes civiles, es decir, violencia estructural, que es la de solamente se presentaran 380 casos, pero realmente dentro de toda esta ola de violencia encontramos 269.282 víctimas mortales por violencia, ya fuese porque fuese directa la violencia hacia ellos o lo que se llama daño colateral, porque estaban justamente en el lugar menos indicado en el momento en que se sucedió la situación y pues resultaron siendo afectados por esa ola de violencia. Casi siempre las personas más afectadas dentro de estas olas de violencia son personas que no tenían nada que ver con la situación, que justo estaban pasando por ese lugar, se encontraban en el lugar menos indicado en el momento preciso. Entonces, esas son las principales personas que se han visto afectadas por estas olas de violencia. Cuando por allá, por el mandato del presidente Santos, empezamos a hablar de proceso de paz, él nos hablaba de que hay una serie de pasos para poder llegar a ese proceso, más exactamente 3 pasos. 1, la exploración; 2, desarrollo de las conversaciones; 3, construcción de paz. En esa exploración se tenían que establecer las reglas de juego de
revisar lo que nos hablaba acá la justicia transicional, revisar o tener claro cuál era la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, es decir, tener los puntos claros sobre qué se iba a hablar con esos actores del conflicto, con las víctimas de ese conflicto, para no generalizar la situación y buscar una respuesta clara y concreta frente a la situación. Entonces, se tienen que establecer las reglas, la agenda de trabajo, con quiénes iba a hablar, en qué momentos iba a hablar y establecer hasta qué punto se podía llegar a mediar las situaciones para que se pudiera generar ese proceso de paz. Luego, la parte del desarrollo de las conversaciones tenía que hablar puntos concretos exactamente de qué fue lo que originó ese hecho de violencia, por qué el estallido de violencia que se presentó en esa determinada zona, quiénes fueron los afectados, si directamente a quién iba involucrada esa ola de violencia o si eran personas que no tenían nada que ver y que lastimosamente se encontraban allí en ese momento y cómo iba a ser la reparación de las víctimas. Para la reconstrucción de paz, que es la última fase, es donde ya se hacen los acuerdos, donde ya se practicó toda esta parte de justicia transicional, se estableció cuál fue la verdad de la situación, la justicia tanto para la víctima como para el victimario, es decir, qué consecuencias tiene para la persona que generó ese hecho, la reparación de las víctimas y cómo se busca restablecer otra vez el orden social dentro de ese contexto en que se presentó la situación. Una vez teniendo claro eso, se firma el acuerdo y se busca como tal generar un enfoque de paz territorial dentro de ese contexto en el que se presentó. Es decir, no solamente es decir, venga, nos reunimos, firmamos un papel que diga que nos pusimos de acuerdo y que aquí no va a volver a pasar nada más, no, sino firmar el documento, saber qué consecuencias va a haber para cada uno de los actores y hacer seguimiento como tal a ese proceso de la reparación de víctimas, de hacer que nuevamente ese contexto vuelva a ser habitable, vuelva a ser sociable, que vuelva a tener la cultura y el desenvolvimiento social que tenía antes de ese estallido social. Entonces se supone que estos son los tres pasos o las tres fases para poder tener ese proceso de paz. Que a la fecha podemos decir que lastimosamente ese proceso de paz no se desarrolló de la manera más adecuada porque lastimosamente nos quedamos acá en el tema de las conversaciones. Nunca se llegó a un acuerdo o en los lugares en los que se firmó el acuerdo nunca hubo un seguimiento al mismo y pues se volvieron a presentar hechos de violencia, unos más pequeños, otros de mayor magnitud, pero lastimosamente se siguió presentando. ¿Todo por qué? Porque siempre va a haber quien quiera tener posesión, que quiera tener poder más que el de las que tienen otras personas. Y mientras esto se presente, pues lastimosamente vamos a tener un índice de violencia bastante alto dentro de nuestro país. Entonces, teniendo claro, pues como las razones o todo el proceso que hemos vivido a través de los últimos 50 años en conocer cuáles son los factores originarios de violencia, cuáles han sido como esos aspectos determinantes y que han resaltado más frente a ese proceso, en la guía nos solicita como tal hacer un mapa mental frente a los hitos de ese conflicto armado en Colombia dentro de los últimos 50 años. La evidencia que dice, se describe la secuencia de acciones y la correspondiente evidencia que conforma la actividad de aprendizaje a partir de la lectura anexo de mapa mental. Es decir, para aquellas personas que no sepan realizar un mapa mental, dentro de la evidencia, dentro de este enlace, segundo, nos pasa un anexo que nos va a indicar cómo es el paso a paso para desarrollar un mapa mental. Entonces, me devuelvo acá. Entonces, recordemos que estamos en la actividad de proyecto 7, la guía número 9, en la actividad terminada en 1526, la número 5. Si nosotros damos clic acá, la evidencia, la evidencia nos va a mostrar que podemos acceder a un instrumento de evaluación que está el anexo para poder hacer ese mapa mental, en caso tal de que no conozcamos cómo realizarlo. La actividad que nos dice, debemos realizar una reflexión y elaboración de un... espera, perdón, me estoy pasando. Listo, dice, para hacer el envío del producto, remítase al área de la actividad correspondiente y acceda al espacio para el envío de una evidencia en mapa mental. Dentro de este mapa mental, ustedes van a buscar los hechos más relevantes, más representativos
del conflicto en Colombia entre los últimos 50 años y los van a organizar de manera cronológica. Ese mapa mental ustedes lo van a cargar en formato PDF en el enlace pues correspondiente a la evidencia, ¿cierto? A este mapa mental, hitos del conflicto armado en los últimos 50 años. ¿Qué sucede? Para las personas que estamos conectados en este momento en la sesión, lo vamos a hacer a través de un Canva. Este Canva, ¿de qué manera lo vamos a desarrollar? Como dice que tenemos que hacer un mapa mental, vamos a escoger, vamos a buscar por internet un hecho de violencia que haya marcado al país dentro de los últimos 50 años y ese es el aporte que vamos a realizar para construir entre todos ese mapa mental. Entonces, por ejemplo, aquí abro esto acá un poquito. Entonces, por ejemplo, mi aporte, ¿cuál es? Dice, se conoce como el Bogotazo a una serie de disturbios ocurridos en Bogotá, la capital de Colombia, como consecuencia del magnicidio del líder del Partido Liberal, Jorge Eliezer Gaitán, ocurrido el 9 de abril de 1948. Y abajo coloco mi nombre para demostrar que pues, fue mi aporte en este mapa mental de los hitos del conflicto armado en los últimos 50 años. De la misma manera lo van a hacer ustedes, chicos. Entonces van a buscar un hecho de violencia que haya marcado el país y lo van a registrar dentro de ese Canva del mapa mental. ¿Listo? ¿Clara la actividad hasta ahí o tienen alguna pregunta frente al mismo? Listo, bueno, entonces acá ya está habilitado el Canva para que vayan ingresando. Si tienen alguna dificultad para ingresar, me avisan y les colaboro para ir generando allí el aporte que ustedes realicen. Recuerden, chicos, que dentro del Canva hay dos páginas para que pues de pronto no se vayan a utilizar el mismo cuadrito dos personas, sino pues tengan el espacio suficiente para trabajar.
Profe, no me carga la página. ¿No te ha dejado de ingresar al Canva? No, Listo, entonces el aporte que tú vas a realizar allá, escríbemelo acá en el chat y yo te lo agrego y te descargo el archivo para que puedas cargar la evidencia en plataforma. ok. Profe, yo ya terminé, la descargo y la envío a la evidencia. ¿O espero? Hagamos una espera de unos 5 minuticos más para que pues te quede la información mejor organizada con la de los compañeros. ¿Listo? Y así hagamos una sola descarga. Vale, profe. Bueno, mientras los demás compañeros van terminando, voy revisando los aportes que han hecho acá los compañeros como para que vayamos haciendo la retroalimentación. Leonardo escribe, la masacre de las bananeras fue una de las matanzas de los trabajadores de la empresa estadounidense de Banano United Fruit Company y a manos del Ejército Nacional de Colombia que busca proteger los intereses de la multinacional que se produjo entre el 5 y el 6 de diciembre de 1928 en el municipio de Ciénaga, Magdalena. Bastante fuerte esa masacre. Eduardo escribió, un hecho de violencia que marcó a Colombia en los últimos 50 años fue la toma del Palacio de Justicia el 6 de noviembre de 1985. Este evento ocurrió cuando un comando del grupo guerrillero del M-19 irrumpió en el edificio ubicado en Bogotá, tomando como rehenes a cientos de personas, incluidos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. El objeto era realizar un juicio público al presidente Belisario Betancourt por el supuesto incumplimiento de los acuerdos de paz. Exactamente. Creo que acá no ha terminado el compañero o la compañera. Ah, no, sí. Diana Patricia López Hernández escribe, Patria Boba, se conoce como la Patria Boba al periodo de la historia de Colombia comprendido entre las declaraciones de independencia de 1810 y la entrada a Santa Fe de Bogotá de los realistas durante la Reconquista Española. Este periodo fue caracterizado por la inestabilidad política y varias guerras regionales y civiles en una nación en formación. Exacto, lo que mencionábamos al inicio de la sesión. Muchas de las guerras, si nos ponemos a detallar, vienen de muchísimo tiempo atrás, desde mucho más de 50 años
y es como parte real de toda nuestra historia, todos estos procesos de violencia que hemos vivido. Luis Romero escribe, el paro nacional del 2021 en Colombia comenzó el 28 de abril como una protesta contra una reforma tributaria y se transformó en un movimiento con demandas sociales. Hubo marchas masivas, bloqueos y enfrentamientos con la fuerza pública, resultando en 80 homicidios en el contexto de las protestas. Como consecuencia, el gobierno retiró la reforma, renunció al Ministerio de Hacienda y se implementó matrícula cero para estudiantes de bajos recursos. Este evento marcó un antes y un después de la relación entre el Estado y la ciudadanía. Totalmente cierto, fue uno de los hechos de violencia más recientes y más significativos que hemos tenido. Y más porque para esta época estábamos con todo el tema de pandemia, de la afectación en salud, fue bastante fuerte. Zaida escribe, los falsos positivos del 2002 al 2008 en Soacha, Dinamarca. Se da a conocer que este periodo las fuerzas militares abatieron a 6.402 jóvenes presentándolos como bajas de combate. Cerca de 1.500 militares se encontraron, exactamente. Y que hoy en día, lastimosamente, las mamás de estas personas pues todavía no tienen información del paradero real de sus hijos. Giancarlos escribió la masacre de Rochelle. Dice, un grupo familiar, lo señalo bien acá para poder leer. Dice, un grupo paramilitar con apoyo de fuerzas estatales asesinó a un grupo paramilitar, asesinó a 12 funcionarios judiciales que investigaban vínculos entre el Estado y grupos ilegales. Fue uno de los primeros casos que reveló la alianza entre paramilitares y el sector del Estado, poco conocido pero clave para entender la profundidad del conflicto. Exactamente. Lastimosamente, lo que hemos dicho durante la sesión, los que tienen el poder quieren tener aún más poder aliándose con personas que pues lastimosamente le hacen daño a la sociedad. Daniela Mesa Cruz escribió también acerca del paro nacional del 2021, todas las protestas masivas en el país en contra de la reforma tributaria presentada en el gobierno de Iván Duque. Estas protestas se vieron hechos de violencia de parte de la fuerza pública contra los protestantes, se denuncian malos procedimientos e incluso se reportaron muertes durante estas protestas. También llamadas infiltradas entre los protestantes que incitaban a la violencia y vandalismo durante las mismas. Profe, Dime. ahí le compartí el aporte mío en el chat porque no he podido ingresar al Canva. Listo, dale, no hay ningún problema. Te la voy a copiar para poderla leer. Listo, por acá escribió María Ortiz, la violencia del paramilitarismo de los años 80 a los 2000. Este tipo de violencia surgió como una respuesta armada a los terratenientes, narcotraficantes y sectores del Estado ante la amenaza de las guerrillas. Así nacieron los grupos paramilitares como las Autodefensas Unidas de Colombia, las AUC, que aunque decían combatir a la guerrilla, cometieron masacres, desplazamientos forzados, desapariciones, asesinatos de líderes sociales y civiles inocentes. Exacto. Devolvieron lo que juraron destruir. Listo. Y acá vamos a colocar el aporte del compañero. Y que está bastante larguito. Vamos a colocarlo por acá. Vamos a unir estos dos. Dice, la masacre de Bocayá ocurrió el 2 de mayo del 2002 en el municipio de Bocayá, Chocó, Colombia, perdón. Fue perpetrada por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, en un intento por tomar el control de la región del río Atrato de las Autodefensas Unidas de Colombia, las AUC. La masacre comenzó con enfrentamientos entre las FARC y la AUC en el casco urbano de Bellavista, lo que llevó a la población a refugiarse en la iglesia, la Casa Cural, la Casa de las Misioneras Agustinianas. Las FARC lanzaron un cilindro bomba, también conocido como pipeta, por esto de acá, conocido como pipeta, que explotó dentro de la iglesia, causando la muerte de al menos de 119 civiles, incluyendo 48 menores de edad, y heridas a 52 personas más. La Defensoría del Pueblo había emitido una alerta temprana el 24 de abril de 2002, advirtiendo sobre una posible incursión paramilitar en la zona, pero no se tomaron las medidas efectivas para prevenir el incidente. Totalmente cierto.
Lastimosamente, en algunos casos se dan los avisos, pero las personas no le prestan la suficiente atención a la situación y pues de allí vienen tantas personas afectadas por ello. Listo, entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Listo. Entonces, ya tenemos como tal la información de todos, entre todos hicimos el mapa mental, entonces volvemos al mismo punto de descarga. Vamos a la flechita donde dice compartir, vamos a darle descargar, en tipo de archivo lo convertimos en PDF estándar y descargamos como tal. Esa actividad, chicos, esa evidencia la van a cargar en el enlace que dice mapa mental, hitos del conflicto armado en los últimos 50 años. ¿Listo? Profe, ¿me puede esperar un momentico? Es que estoy intentando pasarme al computador para poder hacer bien la descarga. Listo. O si quieres, yo lo acabo ya de descargar. Si quieres, escríbeme y ya te lo envío para que lo puedas cargar a la plataforma. Ah, listo, profe. ¿Te escribo porque el privado? Sí, por favor. Listo. Profe, ya lo escribí, así por favor me lo pueden enviar. Ahí te lo estoy cargando para que puedas enviar. Listo. José, porfa, escríbeme para poderte enviar también el archivo y que lo puedas subir a la plataforma. Profe, usted le colocó mi nombre al aporte. Buen punto. Se me pasó, perdón. Ya lo escribo. Ya sale acá. Profe, ¿se descarga PDF? En PDF tienes que descargar. Ok, gracias. Recuerden que todas las evidencias siempre tienen que ser cargadas en PDF. Sí. Entonces, José Madariaga. Es Danoy Madariaga. José Madariaga, listo. Acá el que me aparece como oso. Lo borraste. Listo, Hola, José, ya profe, me... buenas noches. Hola, buenas noches. Profe, ¿sería tan amable de regalarme su número de teléfono, por favor? Es que la última vez creo que no lo copié. Ok, es 321-491-3484. Más sin embargo, lo voy a escribir acá en el chat. Ok, profe, muchas gracias. Bueno. Me avisan, por favor, una vez ya lo hayan cargado en la plataforma para inmediatamente calificarlas. Por acá ya hay uno. Listo, ya ahí te lo acabo de enviar. Yo ya se me lo envié, ya lo cargué. Listo, ya voy a empezar a revisar a quienes ya han cargado. Listo, acá está Daniel José. Yo lo estoy calificando acá. Igual como lo hicimos y lo revisamos dentro de la clase, entonces acá
Retroalimentación. Listo. De la ficha 24, ¿alguien más ya cargó la actividad? De la 25, ¿alguien? Sí, profe, yo ya se lo envié. De la 25. Listo, Eduardo, el tuyo ya quedó. ¿Alguien más? ¿De la 25, Perfecto. alguien más? Por acá yo. Listo. Listo, ya te envié el documento. ¿Y de la 71, alguien ya cargó? Profe, buenas noches. Yo de la 24. De la 24, listo. Ya vuelvo a la 24. De la 71, ¿hay alguien pendiente para evaluarle? Profe, ya la voy a cargar ya, yo de la 71 ya. Listo, dale. Entonces, esto acá ya lo voy cerrando. Listo. Acá de la 24 encargados, Zaida, Leonardo y Jader. Los que me estaban pendientes de acá de la 24. Listo, chicos. Bueno, mientras doy espacio para que los compañeros que faltan carguen la evidencia en la plataforma, entonces continuamos con la última evidencia pues, que corresponde como tal a esta competencia. ¿Listo? Entonces, la última evidencia nos habla de un documento colaborativo, solución del caso. ¿Qué nos pide esta evidencia como tal? Hay un anexo, solución, caso colaborativo. Vamos a entrar y revisar exactamente qué nos pide la evidencia. Bueno, esto viene, es un anexo completo. Acá vienen dos archivos como tal. Uno que es el instrumento de evaluación del cómo nosotros evaluamos cada una de las evidencias y dos, el anexo donde viene la explicación de la evidencia a desarrollar. Entonces lo abrimos y como tal aquí nos dice o nos vuelve a retomar la información acerca de lo que es vivir en un lugar o en un país donde hay conflicto armado. ¿Qué nos pide esto? Tener en cuenta el componente o el material de apoyo que se llama componente formativo número 4, ser agentes de cambio, y nos pide leer acerca de las lecciones del proceso de paz sudafricano. ¿Qué nos pide acá? Hacer un paralelo entre lo que ha sido el Acuerdo de Paz de Colombia y cómo se ha desarrollado el proceso de paz en Sudáfrica. ¿Para qué? Para que podamos responder las siguientes preguntas. Entonces, dice acá, para hacer un análisis del caso propuesto, realiza una comparación entre los acuerdos de paz de Sudáfrica y los acuerdos de paz en Colombia, teniendo en cuenta varios criterios.
quiénes intervinieron, cuál fue su manera de actuar y de gestionar el conflicto, es decir, cómo manejaron la situación, cuáles eran sus intenciones e intereses, cuáles eran las condiciones o circunstancias políticas, económicas, sociales y culturales de ese momento en la situación presentada y cómo se resolvió el conflicto. Es decir, todo lo que tiene que ver con justicia transicional, el qué sucedió, cómo sucedió, quiénes fueron las personas involucradas y cómo se resolvió el conflicto. Una vez teniendo claro eso, en los dos procesos de paz, ustedes van a responder. ¿De qué manera se fortalece la paz al ser reconocida como un derecho humano? ¿Qué crees que puede aplicar o cómo se puede aplicar la sesión del día de hoy en su vida cotidiana? Es decir, ¿para qué nos sirve a nosotros conocer la historia de la violencia en Colombia, cómo se ha manejado hasta el momento el proceso de paz en nuestro día a día? ¿Para qué nos sirve conocer esa situación, ese proceso? ¿Cómo construimos paz? ¿Desde dónde? ¿Qué valores implica? ¿Cuál es nuestra responsabilidad frente a esto? ¿Y nos corresponde a nosotros hacerlo? Ya, este documento colaborativo, Solución del Caso, es más de reflexión de cada uno de nosotros, de cuál es ese papel que jugamos nosotros en el desarrollo de la paz. Lo que hablábamos en una primera sesión, cuando decíamos, para nosotros poder desarrollarnos, para nosotros poder generar un proyecto de vida que sea acorde a nuestras situaciones, a nuestro estilo de vida, tenemos que también tener en cuenta ese contexto en el que nos desarrollamos, cómo es ese proceso de socialización que yo tengo. Lo que aprendo desde casa es lo que voy demostrando en los demás contextos en los que me encuentro. Entonces, cuando ya hablamos de violencia, nos toca también a nosotros decir desde nuestro punto cuál es ese granito de arena que yo voy a brindar a la sociedad, ya sea para aumentar esos índices de violencia o para disminuirlo en esa región o en ese contexto en el que yo me encuentro. Y más específicamente, cuál es mi labor desde casa para ir reduciendo esos índices de violencia. ¿Por qué? Porque es que hoy día es muy fácil para todos alterarnos. Últimamente, si revisamos a nivel social, todos vivimos estresados, todos vivimos alterados y no pensamos para actuar, sino actuamos para luego pensar. Entonces, también desde ahí nosotros estamos haciendo ese aporte para que ese índice de violencia sea cada vez más fuerte. Entonces, la tarea que hay que realizar para este último punto es dar respuesta a estos interrogantes que hay en este punto, teniendo en cuenta que cómo han sido los procesos de paz en comparación el de Colombia con el de Sudáfrica. Y pues de ahí nosotros poder decir, ¿realmente estamos aportando o no estamos aportando para que nuestro entorno sea una cultura de paz o una cultura de violencia? Entonces, teniendo en cuenta eso, chicos, ustedes tienen que responder esas 3 preguntas que están acá, explicando efectivamente su respuesta. No solamente decir, sí, yo participaría, pero ¿de qué manera ustedes participarían en minimizar los índices de violencia o si los van a ampliar o de qué manera ustedes actuarían ante ese proceso? ¿Clara esa última actividad, chicos? Sí, profe, una consulta que ver. Esas se entregan en formato Word y se cargan en PDF. ¿Se puede hacer así? Actividad, la guía nos solicita que se entregue en formato PDF. Como es solamente responder las preguntas, acá no nos dice que tiene que ir en estilo informe, no tiene que llevar portada, nada de ello. Solamente es darle respuesta a las preguntas, cargar el archivo en formato PDF y ya con eso hemos dado cumplimiento a esa evidencia. Ok, profe, gracias. ¿Listo? Pues como es de reflexión, ya es una actividad que queda para desarrollo individual, desarrollo desde casa. Recordemos que todas las actividades correspondientes a esta fase tienen una fecha de cierre el 27 de abril. ¿Qué es el ideal y consejo que sí les doy? No esperen hasta última hora porque si se han dado cuenta, se hay un estado intermitente en el servicio. Hay días que funciona, hay días que no. Si dejamos hasta última hora, puede que la plataforma no funcione y no les permita cargar y pues en caso de que no permita cargar o no permita calificar, pues difícilmente vamos a poder aprobar la competencia, ¿cierto? Vamos a volver a tener una siguiente sesión la próxima semana, el próximo lunes, para hacer una revisión general de las actividades, por si hay alguna que quede pendiente por realizar que no hayan entendido, que tal vez se les pasó por alto y no cargaron en su momento.
hacemos un pequeño recorderis, miramos si es de las que se trabajaron dentro de clase y de pronto hubo alguno que no estuvo, pues la retomamos ahí, la desarrollamos ahí para de una vez ir cargando y en lo posible irles evaluando inmediatamente la competencia. Dime, Eduardo. Sí, porque una consulta rápida. Usted acabo de calificar, es que está revisando en el sistema, en Sajuna y no me parece todavía calificada. Yo creo que sí, La- como está molestando, no Exactamente. lo carga. Entonces, esa es la idea de que pues el lunes que hagamos esa sesión sea para revisar que efectivamente ya les quedó todo calificado y pues que de mi parte de una vez yo les pueda calificar la competencia o hacer la retroalimentación o revisar cómo ejecutamos de una vez la actividad para que ustedes la puedan cargar y puedan ir cumpliendo de una vez con ese requisito para aprobarles la competencia. La idea que es que en esa sesión podamos avanzar lo que les falte por poder completar las evidencias y que pues ya puedan ustedes cumplir con la misma y pues digámoslo coloquialmente salir de este proceso. Profe, ya le envié la evidencia, verifique para ver si ya de la Ya voy, 71. ya. Zaida, tienes la mano levantada, te escucho. Gracias, profe. Profe, una preguntita. Lo que pasa es que tengo una duda en cuanto pues al video, ¿sí? Yo Sí. entiendo que, digamos, el video, su merced nos explicaba que, bueno, del proyecto de vida, pero recuerdo que en la siguiente sesión, cuando usted nos hizo el favor de explicar el diagrama de sistemas de la relación del individuo, usted decía que podíamos hacer el diagrama y explicar ese y que ese servía como para el proyecto de vida. ¿Sí es así o es Correcto. diferente? Es así tal cual como lo entendiste. ¿Qué sucede? El diagrama se hace con base en uno de los tiempos en que nosotros explicamos el proyecto de vida, ¿cierto? A corto, mediano o largo plazo. Si tú lo hiciste, digamos, a mediano plazo, pues de esa misma manera tú puedes grabar el video explicando ese diagrama de sistemas y lo cargas en la evidencia de proyecto de vida. ¿Por qué? Porque como las dos actividades están relacionadas, pues te sirven para las dos evidencias. Gracias, profe. ¿No? Listo, ya te califiqué también. Listo, chicos. Entonces, si no hay de pronto ninguna otra pregunta frente a las evidencias, entonces el día de hoy dejamos hasta este punto. Nos volvemos a dar dentro de 8 días para hacer como una revisión general de las evidencias que hemos tratado, revisar si inmediatamente les puedo calificar la competencia o si queda algo pendiente. ¿Listo, chicos? Cualquier duda, inquietud, tienen mi número, me pueden escribir en el WhatsApp y con gusto les colaboro. Diana, tienes la mano alzada. ¿O se te quedó alzada? Listo. José, ¿tienes la mano alzada? Profe, ya me calificó. Ya te califiqué. Entonces, Ah, sí, más lo preguntas, dime. ya yo el video lo hice, pero no lo hice apoyándome del diagrama del sistema, lo hice aparte. No pasa nada. Ah, ok. Igual se te calificó, exacto. Listo, Diana, ya reviso entonces. Chicos, no siendo más por hoy, muchas gracias por la atención prestada. Que tengan una feliz, que descansen. Buenas noches. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Que tenga buena noche. Igualmente, que descansen. Profe, ¿te puedo